Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Aquí estamos para este compromiso habitual hasta las 9 de la mañana por 14 TV, en el canal 14, en todos los sistemas de cables a nivel nacional. En los Estados Unidos nos vemos en el 34 de Comcast para la costa este de los Estados Unidos, New York, New Jersey, Massachusetts, etcétera, etcétera. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. También repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Un día muy movido en términos, en el ámbito judicial. Decisiones importantes se han producido en las últimas horas. Una de ellas es, bueno, esa no se ha producido, esa no es de las últimas horas, sino que viene ya con un poquito de ambiente bien caldeado, las supuestas irregularidades con, con el pago de deuda inmobiliaria. Ese tema va para largo, así que tendremos ocasión de seguir hablando. En la medida en que eso vaya evolucionando, va a evolucionar a niveles que va a mantener muy activo el ámbito jurídico en ese aspecto. Y ayer un tribunal concedió libertad, le varió la medida de coerción a 11 de los imputados en la llamada operación Antipulpo, que encabeza, según el Ministerio Público, el entramado de corrupción, lo encabeza Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y Sánchez. Variaron la medida de coerción, de prisión preventiva, arresto domiciliario, garantía económica, 60 millones a Alexis Medina, 30 millones a Fernando Rosa, 20 millones así en escala descendente. No es que tiene que buscar esos cuartos, sí. Es una prima a través de una compañía de seguro. Y esa gente va a estar disponible para cuantas veces sean requeridos por la justicia. O sea que ninguno se va a ir del país. En ese caso de Antipulpo, esta gente tiene ¿cuánto? Casi 2 años de prisión. Y el Ministerio Público insistía que lo mantuvieran en prisión, pero ya de haberlo mantenido el tribunal era de manera ilegal, de manera irregular, porque les aplicaron una medida de coerción de 18 meses, tiempo que pidió el Ministerio Público para organizar la presentación de acusación, todas las pruebas, acopiar las pruebas y presentarlas. Y entonces, luego pidió la ampliación de los plazos, pero ya el tribunal no podía concederle más ampliación de plazo, porque mantener a esas personas en prisión, más allá de lo establecido, significaba una especie de condena previa. Y todo eso es una irregularidad que atenta contra el proceso en términos de la, como dicen los abogados, del debido proceso. Pues bien, esa gente está en libertad, aunque arresto domiciliario, pero no es lo mismo estar arrestado en su casa que estar preso en Najayo. Una diferencia. Arrestado en su casa, pero en Najayo es preso.
Y yo en particularmente, yo me alegro por todos, porque son ciudadanos, seres humanos que tienen familia, pero yo me alegro por Fernando Rosa, que es mi amigo y a quien yo de alguna manera he señalado que no cometió, al menos lo que dice el Ministerio Público, de su parte en Pomper, él no cometió esas presuntas irregularidades. Y yo digo que Fernando ha sido víctima, más que victimario. Que gracias por Fernando Rosa, yo le tengo mucha estimación a Fernando. Entonces, en el día de hoy vamos a conversar en otros temas más controvertidos con el doctor Manuel Núñez, que es historiador, escritor de fuste, analista. Y vamos a ver con Manuel un tema que parece eterno y que de hecho es eterno, porque la situación de la República Dominicana y Haití es eterna en cuanto y tanto no ocurra un evento que desaparezca la isla, lo cual, no, por favor. Eso va a ser ahí, es un asunto de hecho de manera permanente. De modo que lo que varían son episodios, pero la realidad se mantiene. Y Manuel es un analista que mucha gente que no lo conoce dice que él es anti-haitiano. Yo digo que él es dominicano, igual que yo, que defendemos nuestra nacionalidad y nuestro territorio. Y en ese laborantismo que crea cierto fraccionamiento de la sociedad, aquellos de forma mayoritaria que entienden que nuestro territorio debe ser preservado, debe ser defendido, y aquellos que entienden que por el desgraciado discurrir de la historia de Haití, que ha sido una historia muy accidentada, y que los haitianos han sido víctimas de sus gobernantes, la población haitiana, y que por esa situación nosotros deberíamos ser un poquito más condescendientes o más humanos y permitir, desde la óptica de esos ciudadanos, permitir el trasiego libre y normal de los ciudadanos haitianos hacia nuestro territorio. Entonces hay una importante población que entiende que no, que podemos ayudar, como de hecho lo hemos ayudado de manera permanente cuando hemos podido, ayudar a los haitianos, pero ellos en su territorio y nosotros en el nuestro. Eso crea una discusión también eterna y acusaciones muy desafortunadas de que la República Dominicana es una sociedad esencialmente racista, lo cual es una aberración, porque no podemos ser racistas frente a los haitianos por el color. Al menos Manuel y yo no podemos hacerlo. Y otros van más lejos, que es una acusación más grave todavía, de que nosotros somos anti-haitianos. Y ni una cosa ni la otra. Esa población mayoritaria que defiende los intereses de la República Dominicana es pro-dominicana y no anti nada. Eso debe quedar bien claro, porque ese discurso ha servido para sembrar matrices contrarias a la República Dominicana en el exterior,
que nos han acusado de racistas y nos han abierto expedientes en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Buen día, Manuel. Buen día, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo pienso que la República Dominicana nació como un equilibrio de las culturas, un equilibrio de las poblaciones, un equilibrio de las economías, y ese equilibrio es parte de su estado, porque somos de los poquísimos estados en el mundo que tienen una frontera intrainsular. Es decir, nacimos directamente del proceso de independencia contra un estado agresor que no se fue de la isla, que está ahí, al lado nuestro. Y la República Dominicana como nación, su estructura nacional, su estatus de nación, depende de que se preserve el equilibrio cultural, demográfico, lingüístico, económico, político, que decidió la fundación del Estado Dominicano. Si se produce, como se está produciendo, un desplazamiento masivo hacia la República Dominicana, un cambio en nuestra demografía. En gran medida, en geopolítica, la demografía es la que decide el destino de las naciones, además de la geografía, desde luego. Entonces se produciría una fracturación de la República Dominicana y en nuestro país operarían, en ese caso, dos pueblos derechohabientes. El pueblo dominicano, que siempre ha operado en el territorio de la nación dominicana, y el pueblo haitiano, aupado por ONGs, por grupos que defienden esta implantación extranjera, por organismos internacionales que no han encontrado salida al descalabro de Haití, porque Haití, el Estado Nacional, ha desaparecido, allí no hay Estado, no hay quien controle el espacio marítimo, no hay quien controle el espacio aéreo, no hay quien maneje el poder territorial dentro de sus diferentes departamentos. La nación haitiana ahora mismo está comandada en cada una de las demarcaciones por bandas. No hay una fuerza militar que pueda imponer un polo de autoridad. No hay tampoco una fuerza policial suficiente que pueda manejar el orden público. Es el país más pobre del continente. No tiene servicios públicos. No hay, digamos, nada que nos dé la pista de que el gobierno está actuando con su población, porque no dispone de servicios educativos, apenas alcanza un 8% la educación que dispensan las autoridades haitianas. No disponen de servicios médicos en el área pública, hay algunas clínicas dispersas, pero la gran población de parturientas, de enfermos, se está desplazando masivamente hacia la República Dominicana, destruyendo todos los progresos sanitarios que nosotros habíamos logrado en los últimos 50 años de democracia. No hay tampoco nada que indique que esa situación de deterioro y de descalabro del país más pobre del continente y con el más alto índice de desempleo, un 70% de su población, no hay indicios de que eso vaya a cambiar. Por lo tanto, yo pienso que los dominicanos, que nos interesa mantener la continuidad histórica de la República Dominicana como nación, que tenemos la obligación
de legarle a las generaciones futuras un país viable, la continuidad de la nación dominicana fundada, el Estado dominicano fundado en 1844, eso evidentemente corre riesgo si nosotros no tomamos las medidas de protegernos del descalabro de Haití. Haití no es un problema interno de la República Dominicana. Haití es otro país y no tenemos ninguna obligación extraterritorial y extranacional que nos obligue a destruir nuestro Estado nacional para fracturarlo y albergar a la nación haitiana. Sin embargo, la percepción y la aspiración de factores de poder externo, no ya al interno de la República Dominicana, que es un tema mucho más manejable. Sí. Esos factores de poder externo quisieran que el problema haitiano sí sea un problema de la República Dominicana. Así es, bueno. O sea, que nosotros seamos, o por lo menos la solución a la distancia relativa que plantea el espacio territorial vecino, o de manera interna, absorbiendo la mayor población posible. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que la comunidad internacional ha fracasado en Haití. Haití es un cementerio de proyectos internacionales. Y Haití, naturalmente, como todos los países que viven una situación paupérrima, tiene como commodities las grandes catástrofes, un terremoto, un ciclón, una conmoción devastadora que deje miles de muertos, pues genera directamente la reacción internacional de las famosas conferencias de donantes, y eso le da la posibilidad de recaudar. La última gran recaudación... Pero eso es momentáneo. Sí, pero eso implica que la atención del mundo se centre en ese momento en el territorio, porque ellos no tienen capacidad económica para afrontar los enormes problemas que tienen. Y la última reacción fue tras el terremoto del 2010, en el que murieron, al parecer, 200.000 personas. Es un número ahí. Un número, sí, porque no se sabe cuántos murieron realmente, porque a ellos les interesaba aumentar la cifra de muertos, porque mientras más muertos hay, evidentemente, eso da la posibilidad de aumentar las recaudaciones, y se creó el CID, dirigido por Bill Clinton y por el Jean-Marc Berribe, que administró unos 11.000 millones de dólares. Ellos habían pedido 25.000 millones de dólares para la reconstrucción. Sin embargo, en las arcas del CID se decía que lo que se había recaudado era 11.000 millones de dólares, y tras una administración que duró algunos años, incluyendo además el aporte de las Naciones Unidas, de la MINUSTAH, que es una fuerza de control político y de control militar para evitar que el país naufragara en un caos y en una guerra civil, pues esa fuerza, que duró 17 años, gastó anualmente 900 millones de dólares para mantener el orden, mantener el control, desarmar a las bandas que en aquel momento estaban en su auge, aunque luego volvieron, lo cual evidentemente ha demostrado que la misión fue rotundamente inútil. Pues bien, tras todos esos gastos de dinero, nos damos cuenta que el país, el territorio haitiano, vuelve a caer en el caos. No hay gobierno, el presidente último fue asesinado, lo que hay ahora actualmente es un primer ministro, las autoridades ya están gobernando con un periodo perimido, caducado, ¿no? Porque debieron hacerse elecciones para elegir el poder legislativo
y el Poder Ejecutivo, pero no hay ninguna perspectiva de que eso ocurra, tampoco hay perspectiva de que una autoridad haitiana pueda decidir, porque allí nadie decide nada, sino deciden los diferentes grupos. En Puerto Príncipe, en algunas zonas de Puerto Príncipe decide barbecue, en otras zonas decide otro, en otras zonas decide otro, y en cada una de las demarcaciones hay bandas que viven del delito, que viven del tráfico de drogas, del secuestro, de la extorsión, de los peajes, es decir, y eso ha creado una situación ingobernable y la comunidad internacional, en gran medida los actores políticos más influyentes, como son los Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, pues saben exactamente de que no hay, de que cualquier tipo de intervención tendría que ser a plazo largo y a un costo que al parecer no se encuentran en capacidad de asumir. Los propios países que habían estado involucrados en la reconstrucción de Haití, como son Chile y Brasil, los llamados amigos de Haití. Los llamados amigos de Haití han puesto los pies en polvorosa y no quieren que le hablen del tema. Primero porque en ambos casos esta especie de inocencia, ¿no? de bonomía de esos países los hizo recipiendarios de inmigraciones indeseadas de haitianos que le han provocado múltiples problemas en Chile y en Brasil. Y evidentemente ya ese capítulo también lo han cerrado. Entonces, ante esa situación de desplome internacional de Haití, pues la República Dominicana es el país más vulnerable, el país que corre mayor riesgo, y nosotros tenemos la obligación de preservar la paz en nuestro país, preservar los empleos, preservar la salud de los dominicanos, preservar los servicios públicos, preservar todos los progresos que hemos logrado, preservar el medio ambiente y desde luego nada de eso puede hacerse con una política de convertirse en recipiendario o en válvula de escape de la destrucción de Haití. Así es. Porque no somos esa válvula de escape y no tenemos ninguna responsabilidad en ese descalabro. Así es. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de un documento que emitió la OEA. No sé si tú tuviste la ocasión de verlo. Sí. Un documento que yo lo veo muy responsable. No pasa de ahí, pero por lo menos tuvo la valentía, la OEA, de poner en contexto ciertas cosas que la comunidad internacional aparenta no conocer, o conoce, pero aparenta ignorar, o de hecho ignora, y que pudiera ser un llamado de alerta, un llamado de desesperación de la OEA para que tanto la propia OEA como otros organismos internacionales pudieran ponerle caso y atender esa situación cada día peor en Haití. Venimos de inmediato. TV, televisión para todos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Seguimos conversando con el doctor Manuel Núñez, historiador, analista, escritor. Antes de la pausa le decía que hablaríamos del tema de un documento
que emitió la OEA analizando la situación haitiana, en lo cual hace un llamado, primero un mea culpa a la propia OEA y un llamado a la comunidad internacional, la cual les decía que ha fracasado de manera estrepitosa en Haití porque no ha podido articular una salida para la crisis haitiana. Ese documento, que no sé por qué el gobierno dominicano no lo reprodujo de manera masiva para que se pusiera cierta distancia de un tema que no nos concierne, pero lo dejaron pasar por debajo de la mesa. Sí, yo pienso que el documento es importante porque es el reconocimiento primero de la gravedad de la situación haitiana. Allí no hay quien mande, no hay quien oriente, no hay quien pueda mantenerse. Muchos de los responsables internacionales están allí alojados en hoteles y tienen sus familias en la República Dominicana. Yo conozco a varios que han hecho lo propio, incluso hasta embajadores tienen sus hijos estudiando aquí y tienen allí porque no saben en qué momento el país va a caer en un estado de ingobernabilidad o de guerra civil, porque hay una amenaza permanente, porque no hay un polo de autoridad que pueda ser punto de referencia. Y la situación llevó incluso a la propia patronal haitiana. Todos los empresarios firmaron un documento que refrenda de un modo distinto lo que la OEA ya ha dicho. Es decir, este país ha estado en un estado de involución, de descalabro. No puede por sí solo hacerle frente al inmenso desafío que tiene, a los retos contra el hambre, contra la inseguridad, contra la desesperanza, contra la ingobernabilidad que se están ensañando de esa nación y en cualquier momento lo que ellos están advirtiendo es actúen ahora porque después, cuando se llegue a un grado de ruptura, de fractura de la paz pública y el país naufrague en una guerra civil, pues será demasiado tarde y habrá que entonces que hacer una intervención rápida, inmediata y al mismo tiempo eventualmente cruenta. Cruenta, ¿no? Porque esa es la perspectiva. Y yo pienso que los propios haitianos saben que el mundo es una caldera de convulsiones, ¿no? Hoy en día, pues, ellos tienen que de algún modo llamar la atención y la única forma de llamar la atención es dejando pudrir la situación, porque la comunidad internacional, es decir, los grandes países, no actúan de manera preventiva, sino cuando las cosas ya han entrado en barrena, están en un estado de putrefacción. El mundo actualmente está centrado, acaparado por la guerra de Ucrania y Rusia, una guerra que tiene consecuencias rápidas en todo lo que es el aumento de los costes de combustible, el aumento de los alimentos que tienen que ver con el trigo y con otras materias de producción masiva en Europa. Y eso también, en cierto modo, hace que el tema de Haití esté puesto esté durmiendo, ¿no? Es decir, en una gaveta. O sea, lo que llaman los franceses la mise en sommeil, ¿no? Es decir, esté durmiendo en una gaveta, porque ahora mismo no interesa, porque hay otras situaciones más urgentes. En América Latina, pues está el grado de ingobernabilidad y de descalabro del gobierno
de Ortega en Nicaragua. Y bueno, están las elecciones de Brasil, que van a ser cruciales. Está la posible evolución del gobierno de Gustavo Petro, un antiguo guerrillero que ha llegado al poder por vía electoral. En Colombia, y no se sabe cuál va a ser el destino. Colombia es el país, desde el punto de vista geopolítico, para los Estados Unidos, el único país que está incluido en la OTAN, que es un país bioceánico. Sí, pero eso es algo ahí que está en la OTAN. No, pero quiero decir, está en la OTAN porque es un país que tiene 60 años. Amigo de la OTAN. No, que es un país que tiene 60 años peleando El país más estable en América contra una guerrilla. No, y aún así el país más estable políticamente. Exacto, no, pero además con 60 años peleando contra una guerrilla de izquierdas, es decir... Era de izquierda y después se degradó, no se sabe hasta dónde. Bueno, pero esa es la izquierda, de todos modos. O sea, esa guerrilla está ahí todavía, no se ha saldado la paz. Petro era parte de ese mundo, ahora está en el poder. Y bueno, la evolución preocupa, ¿no?, al continente. Y Haití, dentro del marco de esa circunstancia, en el Caribe, ¿verdad? Pues está la situación de Cuba, la situación involutiva de Puerto Rico, la situación de la República Dominicana, que de todos los países de Centroamérica y del Caribe es el más estable, porque Cuba también ha entrado en barrena con una situación calamitosa. Puerto Rico en los últimos tiempos ha perdido alrededor del 20% de su población ante el descalabro económico. Y Haití, pues ya se sabe que está en una situación explosiva. Y la República Dominicana, mal que bien, ha sido el país más estable del continente, con un crecimiento turístico, con un crecimiento económico, con una estabilidad democrática, ha celebrado elecciones y ha habido un cambio pacífico de mandos. Sí. Es decir, nosotros no podemos poner en riesgo lo que hemos logrado en un continente convulso, asediado de múltiples problemas, en un Caribe donde la única nación realmente que está despuntando la nuestra, porque Puerto Rico, pues por su estado de doblegamiento colonial, por su estado de indefinición, pues no logra hallar un rumbo de progreso, y Cuba pues está ya con una Venezuela agotada, no tiene de dónde extraer rentas para poder retomar el impulso que tuvo cuando perdió la Unión Soviética y accedió al poder Chávez, ¿no? Y de nuevo retomó el impulso porque Chávez suplantó la pérdida de financiación proveniente de la antigua Unión Soviética, que desapareció. Entonces, todo eso hace que nosotros no pongamos en riesgo el único país realmente estable del Caribe, que sigue siendo la República Dominicana. Así es. Ha habido análisis de la perspectiva haitiana, de que la República Dominicana, ellos lo veían, una corriente de pensamiento haitiana, sí, de que nosotros tenemos deuda con los haitianos y que nosotros deberíamos saldar esa deuda. En realidad, en la conformación haitiana, de la sociedad haitiana, y es un poquito ya más de historia que quiero que tú abordes, sí. Si hay una factura pendiente, ¿a quién deben los haitianos pasar esa factura?
Bueno, yo no pienso que haya factura pendiente en la sociedad haitiana. Yo pienso que los haitianos están acostumbrados a vivir con una mentalidad de asistidos sociales. Haití ha vivido de la ayuda internacional y ha generado una situación de tratar de hallar siempre en los demás la culpa de sus propios problemas. La República Dominicana no es responsable de los desastres haitianos. Nosotros proclamamos nuestra primera independencia en 1821 y en 1822 Haití nos invadió y nos ocupó, devastó todos los bosques del sur del país, toda la foresta nacional, para pagar la independencia de ellos. Es decir, nos quitó la nuestra, la de 1821, y nos obligó a pagar la de ellos, a Francia. En gran medida, cuando Boyer se compromete con Charles X, que era el rey de Francia, en 1825, y firma el tratado para indemnizar a los franceses, no a Francia, sino a los haitianos que habían estado en Saint-Domingue, que era la colonia francesa, porque la gente cree como que Francia se reunió y le pidió a Boyer en un estado de maldad blanca, ¿no? Es decir, toda la fantasmagoría haitiana, así que funciona. No. Lo que ocurrió fue que en Saint-Domingue, la colonia francesa de Saint-Domingue, que luego sería Haití. Santo Domingo. Ellos le pusieron Saint-Domingue, nunca le llamaron Haití a eso. Sí. Haití se colocaron un nombre antiguo para tratar de decir que eran anteriores a nosotros. Santo Domingo haitiano. Sí. Y le cambiaron el nombre. Exacto. Entonces, en Saint-Domingue, cuando Saint-Domingue se independiza de Francia, la población blanca, que era más antigua que la negra, fue declarada extranjera por los negros, que eran extranjeros. Y acuchillados. Los que quedaron vivos. Entonces, esa población que había estado allí es la población a la cual Francia reclama indemnización, porque el régimen de Boyer les prohibió que fueran ciudadanos del nuevo Estado. Sí. Sí, esa fue la causa. No podían ser ciudadanos, ni propietarios, nada de eso. Esa fue la causa por la cual se exigió la indemnización. Entonces, esa indemnización equivalía a un año de producción económica de Saint-Domingue. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los haitianos que heredaron el más formidable aparato productivo que había en el continente, ¿no? Llegaron a un estado involutivo tal que durante 50 años destruyeron la que fue la mayor colonia económica del continente y del Caribe en aquel momento, que fue la Saint-Domingue, el mayor productor de azúcar, de café, de cacao, de índigo, de madera, en ese momento. Es decir que, y todo ese aparato formidable de riqueza fue devastado por esa población. Pero lo que Francia exigió al momento de firmar el tratado con Boyer equivalía a un año de producción. Ellos duraron más de 50 años pagando anualmente esa indemnización a las personas a las cuales privaron de sus bienes y de su nacionalidad. O sea, esa fue. Entonces, a partir de ahí, los haitianos han fabricado el mito de que ellos no se han desarrollado por culpa de los otros, porque Francia le obligó a pagar esa indemnización, porque los dominicanos no le entregan su país. Siempre hay un culpable externo. Que no es allá. Que no es allí. Es decir, ellos han destruido su país, han destruido su foresta, han destruido todo lo que es la paz pública, han destruido las instituciones. Pero los culpables no son ellos, los culpables son los dominicanos, los Estados Unidos, Francia, que se fue hace 2 siglos de allí. Siempre hay que buscar
un culpable externo para tratar de extorsionarlo y obligarlo a pagar por esa culpa. Así es. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a seguir conversando ya en la recta final con nuestro invitado del día de hoy, Manuel Núñez. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Seguimos conversando con el doctor Manuel Núñez, ya nos queda muy poco tiempo para entrar en los vericuetos históricos. Vamos a hacer un programa más adelante, pero solo de historia. Sí, podemos hacerlo. Solo de Claro historia, que sí. de historia de América, básicamente de América, y su relación colonial tanto con Francia como con España, básicamente con España. Con España esencialmente, sí. Pero en 4 minutos eso sería un sacrilegio tratar de abordar un tema así. Sí. Sería Claro. una falta de respeto a los televidentes. Sí, Finalmente, Manuel, vamos dando un paso adelante, 3 atrás, y así estamos en esta arritmia frente a la situación haitiana. Solo lo presentamos cuando hay cuestiones extraordinarias, y hacemos muchos discursos y luego eso vuelve a hibernar. Finalmente, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu recomendación? Mira, yo pienso que tenemos que tener una diplomacia proactiva en torno al tema haitiano, porque cada vez que bajamos la guardia somos condenados en los organismos internacionales. No olvidemos que la República Dominicana ha sido condenada 3 veces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay una cantidad de ONGs que reciben dinero externo y que están buscando la oportunidad, la ocasión para tratar de introducir condenas internacionales, sembrar estereotipos en contra de nuestro país, que son como las banderillas que se le colocan al toro antes de darle la estocada, ¿no? Es decir, y hay que tener una diplomacia proactiva que explique al mundo este tema, porque no es un tema episódico, no podemos actuar como si Haití estuviera en el Líbano, porque no lo está en el Líbano, está muy cerca de nosotros, está incluso dentro de la República Dominicana, porque hay una población flotante inmensa, que el país no podrá cargar con ella, y al mismo tiempo tener una política de carácter de proteger las fronteras del empleo, las fronteras de la educación, de la salud, las fronteras físicas, las fronteras del registro civil, porque si no, en la República puede, en cierto modo, comprometer su suerte con una población que no es la suya. Puede contaminar el registro civil. No, y destruir el destino nacional, porque los haitianos tienen otro proyecto diferente al nuestro. Ellos quieren que le entreguemos un país, pero el país, la República Dominicana, no es un derecho humano de los haitianos. No. La República Dominicana es un país con su población. O sea que, evidentemente, eso es lo que hay que plantearle al mundo. Y yo pienso que todavía no se ha hecho ese trabajo diplomático, que no tenemos diplomacia. O sea, la diplomacia que tenemos es una diplomacia inexistente, fantasma. Son los grupos de las redes sociales los que eventualmente defienden al país, algunas figuras aisladas. Una diplomacia holgazana. Inexistente, es una diplomacia de salón, ¿no? Es decir, para
para las grandes fiestas, el vino y todas esas cosas que tienen que ver con la seducción, pero evidentemente eso no tiene nada que ver con lo que es realmente la diplomacia, que es la defensa de los intereses nacionales, la defensa de nuestra continuidad histórica y la defensa de nuestros propósitos nacionales. Luego está el otro aspecto que son los cuerpos de defensa que tienen que defender las fronteras terrestres, la frontera aérea y la frontera marítima y desde luego la línea de demarcación, ¿no? Que debe ser defendida. Estos cuerpos han tenido un cierto aliento porque el presidente ha ordenado la construcción de la valla, lo cual es fundamental, no tanto por los resultados que podamos tener con esa valla, sino porque le envía una señal al mundo, a las naciones del mundo y a los mismos haitianos, de que la solución de su descalabro no será... No está de este lado. No está destruyendo a la República Dominicana, Claro. ni desmantelando sus fronteras. Y eso tiene un mensaje muy importante, porque es el mensaje de la preservación de la continuidad histórica de la República Dominicana, que es el bien mayor que tienen los dominicanos. Yo siempre pongo, por ejemplo, ya para cerrar, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que ganó un premio por ese trabajo, un trabajo sobre medio ambiente a nivel mundial. Sí, sí. Pero en su libro hay una fotografía donde se contrasta en la línea el lado haitiano y el lado dominicano. Exacto. De aquel lado, una mancha desértica. Y de este lado, a 200 metros, Sí. una mancha verde. Bueno, eso es lo que indica el comportamiento de las dos poblaciones. Ese comportamiento se produjo como una bifurcación a partir del 1966, cuando el presidente Balaguer tomó el poder, que cerró los aserraderos, creó la política de aguas, creó los parques nacionales, creó las leyes forestales y cambió la cultura del carbón al gas propano, y Haití continuó el viejo derrotero Con la de leña y el destrucción. carbón. Sí. Y eso produjo esa división. Bueno, Manuel, gracias por tu participación el día de hoy. Quedamos combinados para más adelante hablar sobre historia haitiana, dominicana, esta relación bastante, como es un matrimonio muy conflictivo. No, un divorcio. Duarte nos divorció. Bueno, sí. No es un matrimonio, ¿no? No, fue es decir, un divorcio traumático. Un divorcio beneficioso para los dominicanos. Si no fuera muy igual que aquellos. No así para... No así No, lo para ven, ellos- no así lo ven los haitianos. Bueno, pero ellos no pueden vivir a costa nuestra, ¿no? Sí. Así es. A ustedes también gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.